¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de análisis. Estamos ya listos para comenzar a debatir acerca de los temas de interés general y este tema seguramente a muchos les va a interesar hoy martes, que ya estamos listos, martes 5 de abril. Gracias desde donde nos esté sintonizando y a través de la estación de las que nos está sintonizando a esta hora del día. Como siempre es un gusto tener de invitados en esta mesa. Saludo con muchísimo gusto este día a Dora de la Cruz. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Jorge. Muchas gracias. Buenos días a mis compañeros. Gracias. Oscar Pineda, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días al auditorio. Arturo Rosas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. También qué gusto saludarlos y al auditorio también, Jorge. Así es. Gracias por aceptar la invitación y bueno, pues por tocar estos temas. Sabemos, ¿le parece si comenzamos el día de hoy con las mujeres? Vamos a comenzar con Dora. Un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Pues los candidatos están tomando en cuenta o tienen planeado tomar en cuenta lógicamente el apoyo o quieren el apoyo de los burócratas durante esta jornada electoral. El voto duro, llamado el voto de los burócratas, que por cierto muchos están muy resentidos, ¿no? Claro, así es, y bueno, qué bueno que tenemos aquí la voz femenina en estos temas políticos que sí hay una diferencia de opiniones, digo, porque lo vemos desde la perspectiva de género, y creo que el voto duro no existe, Jorge. Ya en estos momentos creo que ha cambiado y se ha perdido de elección a elección por todas las promesas que se han hecho en las campañas electorales. Creo que en el 2015, recordemos que el PRI ganó todas las diputaciones, en el 2016 perdió la gubernatura y perdió todo el Congreso del Estado, ganó la mayoría, y en el 2018 el PAN perdió la mayoría en el Congreso. Bueno, la perdió y bueno, ahora la vuelve a recuperar, que bueno, esas son otro tema que tendríamos que ver, y también ganó la senaduría. Creo que el electorado ya no se cree las promesas de campaña, y bueno, las mismas promesas de campaña que hicieron los que están haciendo campaña hoy, creo que ya no se las creen, y las propuestas de la alternancia o de otros partidos que están haciendo propuestas dirigidas a la burocracia y que tiene mucho que ver con el maltrato que ha enfrentado con este gobierno estatal las y los trabajadores. Creo que va a ser positivo o negativo, depende de que se le crea o no al otro partido que está haciendo esta propuesta, pero definitivamente creo que el voto se gana en cada campaña, y creo que esto se va a ver en las urnas. Y bueno, estamos viendo que el gobierno estatal está haciendo todos los intentos por rescatar ese maltrato que vivió casi 6 años de parte del gobierno del estado, y creo que va a ser muy difícil que recupere la confianza de los trabajadores, porque creo que fue un núcleo muy pequeño, un círculo muy cerrado, el que se benefició con todas las prerrogativas laborales que son legales, y también hubo muchísimos despidos. Bueno, cada que entra un gobierno sí hay despidos, pero hoy se vio muy fuerte el despido de gente que no comulgaba con su partido político y gobernó como partido político, no como gobierno. ¿Qué es lo que tendría que hacer, tanto uno como otro candidato, para que les crean y para llevar pues ese voto a las urnas, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Creo que tienen que hacer propuestas creíbles, porque las propuestas que han hecho todos que no se aterrizan porque son imposibles, y que tú dices, ay, esto que está diciendo no lo va a cumplir, obviamente. Creo que tiene que haber una propuesta basada en un proyecto donde diga, vamos a hacer esto y les prometo esto. Creo que tiene que haber un proyecto. Cuando tú haces una promesa es que ya hiciste un anteproyecto de trabajo, no es de que yo te diga a ti, oye, vengo a remodelarte todo así, sin nada. Creo que la ciudadanía ya cambió, Jorge, la ciudadanía ya no se las cree, y esta campaña rumbo a la gubernatura van a estar con mucha lucha por el electorado, porque hay un electorado exigente y que también le está apostando mucho a la alternancia, porque ya tiene una experiencia
con muchos partidos políticos que no le han cumplido y que han defraudado al estado de Tamaulipas. Y que de repente el hecho de ir y firmar las propuestas, independientemente que se puedan cumplir o no se puedan cumplir, sobre todo hablando de cosas que no se pueden cumplir, irlas a firmar ante un notario, pues no sirve absolutamente de nada, ¿no? No sirve de nada, y al contrario le abona a esta desconfianza que existe de la ciudadanía para poder creer en unas votaciones libres y que pueda ir la ciudadanía a votar por quien quiera. O sea, aquí creo que la ciudadanía va a tener el voto duro, porque ni el PRI se acabó su voto duro. Morena a lo mejor le está apostando a los programas sociales que tiene, pero creo que tampoco puede confiarse en eso. Aquí está la moneda en el aire, todo puede suceder, Jorge. En este proceso falta, apenas están empezando las campañas políticas y todo puede suceder, que algún candidato pueda cometer un error, que le puedan sacar algo que lo descalifique totalmente, porque estamos viviendo un proceso electoral con una guerra sucia, evidentemente, que bueno, esperamos que ya estén haciendo propuestas, que la gente pueda estar ya viendo por quién va a votar, y que estas encuestas que están haciendo nada tienen que ver, porque ni siquiera conocen las propuestas y la gente no está decidida todavía aún. Ok, gracias Dora de la Cruz. Un momentito regresamos contigo. Oscar Pineda, ¿estás de acuerdo en que ya no existe el llamado voto duro? Más bien yo diría que coincido con esta opinión de Dora, a quien me da mucho gusto saludar en esta mesa, Arturo Rosas, y diría que en efecto la manera de votar y de aceptar a los políticos de parte de la sociedad ha cambiado. En el caso particular de la burocracia estatal, que es hacia donde está dirigido este mensaje y esta mesa el día de hoy, creo que en efecto hay un agravio. Muchos de los burócratas o de los trabajadores del Estado se sintieron agraviados con la llegada del nuevo gobierno. Hubo, como ya lo decía Dora, pues despidos, hubo algunas persecuciones al inicio de la administración, y sin embargo, bueno, creo que esto es un proceso que ocurre cada vez que hay un cambio de administración y que va mucho más allá de partidos políticos, que va mucho más allá de cuestiones partidistas, ¿no? o electorales. En este caso, en cuanto a las propuestas que están haciendo los candidatos, me ha tocado escuchar ya una en el arranque de campaña, otra en lo que fue pre-campaña, y me parece que, bueno, pues están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es normal, es básico, es un tema sensible en la capital del estado, como lo es el tema del agua, y es inevitable que los dos candidatos, o los tres candidatos, mejor dicho, hablen sobre este tema. ¿Cómo van a convencerlos? Bueno, esa es la parte interesante, ¿no? Saber cómo le van a hacer, y creo que esto tiene que ir enfocado a propuestas y a trabajo de acercamiento. Una de las cosas que más reclaman los trabajadores estatales es esa lejanía que ellos perciben entre sus jefes y ellos, y entre la base trabajadora. Entonces ahí hay que ver, o tendrán que ver los candidatos, cómo van a llegar a este sector, con qué propuestas, como decía Dora, que sean propuestas creíbles, porque pues se les pueden prometer muchas cosas, pero la verdad es que ya la gente no las compra, ¿no? Ya no las compra tan fácil, y hoy en día tampoco es un tema de mucha efervescencia política. Si bien hemos visto dos eventos masivos, así que pareciera que todo el mundo está volcado al tema de la elección, pues la verdad es que preguntas abajo en el territorio, en la calle, en las bases sociales, y la gente pues no está conectada tanto con el tema electoral, ¿no? El tema político. Más bien hay como un desencanto hacia la política, un desencanto hacia los políticos, y en el tema de los burócratas pues pasa lo mismo, ¿no? Ya vivieron, ya conocieron, por un lado, jefes de un partido, jefes de otro, algunos de ellos ahora están en gobiernos de colores, o del gobierno federal, y también están resintiendo ciertas cosas. Entonces, vaya,
hay un tema sensible ahí que vamos a ver cómo lo logran aterrizar los candidatos, Jorge. Y que seguramente es esa burocracia estatal al que final de cuentas va a terminar trabajando, y es importante que los mismos candidatos se acerquen una y otra, porque bueno, pues son con los que van a trabajar al final de cuentas, ellos son los que van a decidir a quién van a tener, ahora sí que de jefe, su jefe máximo, ¿no? Sí, desde luego, y en esta burocracia estatal también habría que contar a los maestros, que ya tienen un rato que no van sobre una corriente en específico, sino a medida de que se les van presentando las circunstancias, van tomando ciertas decisiones. Si bien las dirigencias sindicales de pronto sí están cargadas a un partido u otro, lo que es la base trabajadora pues ya toma sus propias decisiones, ¿no? Y ya hemos visto cómo de pronto sí hacen la diferencia al momento de votar, cuando se trata de marcar el desencanto, ¿no? Cuando salen a votar los trabajadores de la educación, los trabajadores de los sindicatos, realmente se hace una diferencia en la elección. Que esperemos que los candidatos pues se acerquen a ellos, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo decimos, es donde van a trabajar y van a ser su principal, los que van a estar en contacto directo con ellos. Gracias, Oscar. Ahorita regresamos contigo. Arturo. Gracias. Pues yo quisiera retomar una parte sobre este tema en la mesa, porque el origen del maltrato de la burocracia por los gobiernos inició a partir del 2011 con el fallido gobierno de Egidio Torre Cantú. Creo que me parece que ahí es donde se da el primer maltrato, el gobierno del PRI, que llegó de una manera extraordinaria, porque pues no se esperaba que él fuera el gobernador, comienza a no solo a incumplir los compromisos que políticamente en ese momento estaban en el gobierno, sino que arrasa también con un gran número de la clase trabajadora, de la burocracia, y eso sucede durante los 6 años. Al iniciar en el 2016, como le decía Dora también, hubo una agresión laboral terrible, porque recuerdo que hubo trabajadores que se apanicaron a tal grado que comenzaron a tomar sus fotos que tenían con los candidatos o excandidatos del PRI, porque ese era motivo para despedirlos además. Entonces, a partir de ahí se generó un miedo, sembraron el miedo, y eso, hubo incluso despidos de personas sindicalizadas que hoy todavía tienen laudos pendientes, que no debieron haber pasado, ¿verdad?, pero que están ahí todavía pendientes, gente que fue despedida. Ese proceso que se dio ahí fue tumbando, desde el 2011, fue tumbando ese proceso de llevar a las masas de los sindicatos, de llevar a los trabajadores a votar. Se acabaron, ellos se quedaron desilusionados por esa agresión laboral que sufrieron. Hubo historias no solo en Victoria, en muchas partes de Tamaulipas, donde se destruyeron familias porque había trabajadores con 20, 25, 30 años en las que Blanca Valles nunca se acordó de ellos para poderles al menos poner como personas extraordinarias, como trabajadores extraordinarios, y pues no, ni pensar en una base sindical. Por el contrario, o sea, también forman parte de esa gran lista de laudos que están ahorita en la Junta Local de Conciliación. Eso, aunque hayan pasado 5 años, poquito más de 5 años, hoy a la clase trabajadora, a la gente de la Secretaría de Salud, a la gente de Educación, a la gente de otras dependencias, no se les ha olvidado, porque cuando llegaron, o sea, no solamente se generaron despidos, se generaron imposiciones y generaron también humillaciones, porque los mandaron a otras áreas que ni siquiera correspondían a ellos, y si no, pues te ibas, ¿verdad? Es por eso que hay muchos resentidos. Es por eso, ese es el problema que van a enfrentar hoy los candidatos, y iba hacia ese camino. Hoy la tarea de los 2 principales candidatos al gobierno es eso,
¿cómo vas a tejer esas heridas? ¿Sí? Para cumplir a la burocracia, a la clase trabajadora en general, cuando vas a enfrentar un escenario de una serie de recortes económicos, cuando vas a enfrentar un gobierno federal que se resiste y es se sube en su macho para decir no voy a mandar más dinero para aumentarles el salario a los trabajadores. ¿Cómo van a ser los candidatos en medio de este proceso inflacionario que se está dando en el país y que no alcanzan los salarios, pero tampoco te pueden aumentar? Si me permites hacer solamente un paréntesis y retomo ahorita el tema, me parece que el haber vetado la ley en el caso de Tamaulipas sobre la ley de austeridad que hacía que se redujeran los salarios, lo vetó el Estado, no era retroactivo, políticamente se dio un mensaje diferente, pero también era prudente no utilizarla en estos momentos, cuando la gente no les alcanza ahorita el dinero y menos a la clase trabajadora, o cuando un padre de familia está encargado de mantener a su esposa y 3 hijos y la casa pues no alcanza con el salario actual. Pero bien, retomo la idea. Me parece que el discurso de los candidatos a gobernador hoy, como dice Dora, es cierto, tiene que ser palabras que se crean, pero que sean propuestas creíbles. El tono en que lo digas puede creer el lector si realmente ese contenido de las palabras traen un mensaje que es realista esa propuesta, que sí se puede hacer. No solamente para ganar ese momento y borrón y cuenta nueva, yo sí puedo ayudarte, yo sí voy a cumplirte. No, en los hechos vamos a ver si en el discurso es creíble tus palabras y tu propuesta. No va a ser sencillo para ellos, y menos después de todos los años que han sufrido, porque no solo en este gobierno, es también desde el anterior. Sí, como lo comentas tú, no empezó precisamente durante este gobierno, desde el gobierno de Egidio Torre lo vimos, cómo llegaron y cómo hubo despidos, cómo hubo cambios de movimientos dentro de la misma burocracia de un puesto a otro. Estamos hablando que son cerca de 16,000 burócratas entre sindicalizados de confianza por contrato, los que estarán pues a la orden pues ya del nuevo gobernador, ¿no? Por eso es importante que ellos decidan, o la decisión que ellos van a tomar durante este próximo proceso electoral, ¿no? Al final de cuentas. 9:20, vamos a ir a una pausa si me lo permiten y regresamos con más de la mesa de análisis. Vive el carnaval de ofertas Poli, con super ofertas en toda la tienda. Ven y aprovecha los mejores precios en muebles, colchones, línea blanca y electrónica. Estrenar es muy fácil en el carnaval de Poli. H-E-B, 25 años de ofrecerte lo mejor. Por cada 100 pesos de compra en café tostado y molido, ahorra 25 pesos. O bien, por cada 100 pesos de compra en fruta congelada, ahorra 25 pesos. Vigencia al 7 de abril. Gracias por tu confianza. H-E-B. En México la inspiración nos lleva a hacer grandes cosas, como Kia Rio. Estrénalo hoy mismo con tasa del 5.5%, más 0% de comisión por apertura. Kia, movement that inspires. CAT promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de abril de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en kia.com. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. ¿Tuviste COVID? La COVID-19 puede dejar secuelas en corazón, pulmones, cerebro y presentar síntomas como dolor de cabeza, tos, insomnio, cansancio, cambios hormonales, depresión, entre otros. En Análisis Clínicos del Dr. Simi contamos con estudios para el diagnóstico y seguimiento. Revísate y ante la duda, asegura. No bajemos la guardia. Lunes, 10% de descuento en estudios individuales y de gabinete. Consulta a tu médico. Responsable QFB Israel Ponce, cédula 4451-415 UNAM.
continuamos con más de la mesa de análisis. Estamos hablando acerca pues del voto de los burócratas para este próximo proceso electoral. Ya lo dijimos, Dora, pues iba a ser importante la decisión que ellos tomen, sobre todo hablando de la cantidad, que es una cantidad bastante importante de los burócratas en Tamaulipas, y la mayoría de ellos concentrados aquí en la capital del estado. Así es, ya lo decía Arturo sobre el miedo que se tenía y que aún se sigue teniendo por parte de la clase trabajadora. Creo que esto se tiene que acabar y dejar de presionar a las y los trabajadores, porque este es un arma de dos filos para el candidato que lo esté haciendo, porque en las urnas se va a dar, en lo secreto van a dar su decisión, y creo que sí deberían de dar una mayor atención a las propuestas de las y los trabajadores. Creo que quedan 2 meses que se me hace corto para recuperar todos estos agravios, todos estos despidos injustificados, toda la falta de apoyo a los trabajadores. Yo conozco historias en el Hospital General, en el Civil, por ejemplo, tienen más de 10 años trabajando con sueldos muy bajos, enfrentando en primer línea la pandemia, y jamás se les dio ningún tipo de apoyo, ni siquiera se gestionaron las bases para los trabajadores. Comentaba Arturo sobre el caso de Blanca Valles, la dirigente. Creo que ella es otra de las personas, de las trabajadoras que no la están permitiendo ejercer su liderazgo como la líder de los trabajadores de la burocracia. Y todo esto tiene que ver con un control de poder del Estado sobre esta clase trabajadora. Veremos cuáles son las propuestas, porque en el caso muy preciso del candidato de Morena, que hizo la propuesta de atender a las y los trabajadores, lo dijo así en el aire, no habló ya de un proyecto. Veremos qué sucede con esta propuesta en los próximos días, y que la clase trabajadora creo que ya debe de despertar y exigir a los candidatos sobre qué van a hacer con la clase trabajadora, sobre sus derechos que se han perdido a lo largo de estos años, con la llegada de Egidio, como lo decía Arturo, que llegó sin ninguna clase de compromiso, y por eso sucedió lo que sucedió. Perdieron todo lo que perdieron cuando se hizo el proceso electoral, y bueno, creo que no vemos claro las propuestas para esta clase trabajadora, y la otra parte tampoco ha hablado sobre lo que se va a hacer, si se va a recuperar todos los derechos que se han perdido en estos últimos años, en este sexenio, y que bueno, uno de los candidatos que viene de este mismo partido que gobernó, vamos a ver qué dice sobre la clase trabajadora y qué opina sobre todos los reclamos que se están haciendo por parte de la burocracia. Así es. Bueno, gracias Dora por tu opinión y por tu participación en la mesa de análisis. Oscar, ¿con qué podríamos ir cerrando? Bueno, yo cerraría me quedo con la opinión de que más que abordar el tema de manera general, los candidatos tendrían que decir cómo van a rescatar a esa burocracia, cómo van a resarcir esos daños, cómo van a atender a esas personas que tienen nombres, apellidos, que tienen familias, que quedaron pues desamparadas, y que, como lo decían Arturo y Dora, pues historias desgarradoras, Jorge, que duelen, porque son historias que podemos conocer, gente que incluso pues llegó a situaciones extremas en las familias, y por eso creo que en este caso lo importante no es el qué, sino el cómo van a hacerle para atender a toda esa gente, a toda esa clase trabajadora que fue golpeada durante todos estos años, no solo 5, sino yo creo que los últimos 2 o incluso 3 sexenios. Creo que el secreto va a estar en decir cómo y que sea creíble, que se entienda claro lo que quieren hacer, porque pues no se trata nada más
de aprovechar el tema y de aprovecharse de la circunstancia y de politizar una situación que es complicada, como es las necesidades y como son las demandas de los trabajadores del Estado y de los trabajadores en general. Sí, que al final de cuentas, digo, igual como lo es el sector salud, como lo es el económico, el tema de la burocracia pues debe de darle la importancia que merece, ¿no? Desde luego que sí. Así es. Arturo. Pues, mira, me parece que el mismo gobierno, o ahora con la influencia que tiene el candidato oficial, sí tiene una manera de ir resarcir el daño que se hizo. Estaría en desventaja evidentemente el candidato de Morena, pero yo no recuerdo con precisión y espero no equivocarme, salvo que alguien de mis compañeros me pueda corregir, pero ¿por qué no reinstalar esos 12,000 trabajadores que fueron despedidos? Me parece que sería una buena iniciativa del sistema para poder ir sanando las heridas y decirle, bueno, nosotros hacemos esta parte, y que lo pueda anunciar incluso el candidato de la coalición Va por Tamaulipas, ¿no? Sería un buen comienzo si le interesa el voto de la burocracia, ¿no? O sea, imagínate todo el resto de las familias que estarían ahí con él, ¿verdad? La desventaja la tendría el candidato Moreno porque pues no está en el poder. Pero en todo caso, el candidato de Morena sí tendríamos que regresar a que hiciera un esquema realmente creíble para poder ayudar y poder solucionar el conflicto que va a enfrentar si llega a ganar las elecciones, con ese sector que está enfrentando legalmente los problemas de sus despidos desde el 2016. Y que ninguno de las dos la tiene nada fácil, ¿eh? No, ese sería otro escenario también, solamente estamos hablando de un sector, pero el escenario no es nada fácil tampoco, ¿verdad? Hay otros elementos que son enormes, que se van a conjuntar en esta elección, y tendríamos que ver si las estrategias les van a funcionar a los dos. Bueno, pues lo estaremos viendo seguramente, las campañas apenas van iniciando, nos falta todavía muchísimo, ¿no? Así es, creo que también otra parte de los candidatos, lo que pasa que en la capital del estado siempre han minimizado el voto ciudadano, porque se van más al electorado que define las elecciones, y que en este caso es el sur y la frontera de Tamaulipas, pero creo que no le están poniendo la debida atención a la capital del estado, y aquí vemos los resultados. Mucho se habla de que desde que llegó el gobierno actual decían que dejaran a Ciudad Victoria en la ruina. Eso se rumoraba, es aleatoriamente como dicen, no nos consta, pero aquí está la capital sin empleo, con comercios cerrados, muchos despidos que impactaron en el comercio, y que aquí tenemos los resultados, y una capital muy deteriorada, y ahora con el problema del agua, pues veremos qué planteamientos creíbles, porque como dicen aquí en la mesa, ya no se las compramos a nadie, ya nadie les cree, sino que lleguen con propuestas y con proyectos, le voy a hacer así y esto voy a tener. Creo que eso espera la ciudadanía en esta campaña, y que se dejen de guerras sucias, que la verdad en esto en nada abona a que la ciudadanía pueda tomar una decisión libre, y que diga, bueno, es cierto, ¿verdad? Voy a votar por esto, cuando dicen, ay, este es un peleonero, ya no le creo, y eso es lo que pasa. La ciudadanía ya tiene información de más. Las plataformas ahí le dicen todo, y bueno, los medios de comunicación ahí tienen también sus espacios y están bien informados de todo lo que está pasando. Así es, muchas gracias Dora de la Cruz por tu participación. Muchas gracias a ti, Jorge. Óscar Pineda, gracias. Muchas gracias, Jorge, y que no sigan engordando la nómina, ¿no? Creo que esa sería una buena propuesta de campaña, no seguir engordando las nóminas con los amigos, con los compadres y con todos los que andan ahorita ayudando en campaña, ¿no? Que a veces esa es la promesa, por eso anda mucha gente a veces en las campañas, por la promesa de que van a recibir. A quedarse. Y bueno, pues meter gente nueva implica siempre despedir gente. Exactamente. Ya está trabajando. Tú lo has dicho. Gracias, Arturo Rosas. Un gusto saludarlos, y un saludar también a Dora, a Óscar, a ti
y a todo el auditorio. Muchísimas gracias por su participación. Gracias igualmente, y a usted también muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde seguirnos seguir al pendiente de nuestros espacios informativos y de opinión. A nombre de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le damos las gracias. Mi nombre es Jorge Arturo Hernández, cuídese mucho, hasta luego. Esta es la máxima autoridad en música grupera, 101.